Hechos capítulo 2, del 1 al 4, y vamos a terminar con el tema hoy de el entendimiento de Dios. Amén. Ya hemos explicado las teofanías, las manifestaciones de Dios y las tres principales con las cuales pues hay una equivocación doctrinal de la iglesia tradicional, ¿no? Tiene que ver con la doctrina pues, tristemente equivocada de la Trinidad, y que nosotros debemos entenderlo de la mejor manera. Amén. Entonces, vamos a pedirle favor a la hermana Naomi que nos ayude a leer Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ok, bueno. Entonces, el tema de hoy es el hablar en lenguas. Esto es el tema que vamos a tratar en este día. Y empezamos mirando la primera vez que se derramó el Espíritu Santo de la manera como estuvo profetizado, ¿cierto?, para la iglesia. Recordemos que Dios en la antigüedad se manifestó, y se manifestó como Espíritu en la vida de algunas personas, pero el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes en Jesucristo, la primera vez fue en el día de Pentecostés. Voy a compartir aquí la pantalla para que la veamos. Ajá. Creo que ahí la están viendo, ¿cierto? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ajá. Bueno, ahí tenemos Hechos 2 del 1. Vamos a ponerla más grande para que la podamos ver, a ver si la vamos así en diapositivas. A ver, ahí está. Bueno, entonces leímos Hechos 2 del 1 al 4, ¿cierto? Cuando llegó el día de Pentecostés. Recuerden que el día de Pentecostés es un día muy importante, y de hecho por eso nosotros nos llamamos iglesia pentecostal. Tiene que ver con nosotros. Pentecostés es una fiesta judía, y recordemos que todo el entorno bíblico tiene que ver con los judíos. Recuerde que en cuanto a la carne, Jesucristo pues, es nacido de María y José, que son José de ascendencia judía, ¿cierto? De los judíos, y por eso en Belén, de la casa de David, de la casa de los reyes, de los príncipes de Israel. El día de Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sí? Recordemos que el Señor Jesús estuvo alrededor de 40 días después de resucitado. Entonces fueron alrededor de el día 43 cuando el Señor Jesús, después de Pascua, 3 días, Él es la Pascua, 3 días está en la tumba, 40 días está con ellos, y Él va al cielo. Entonces ellos quedan, y entonces se dice que alrededor de esos 7 días estuvieron ellos en el lugar llamado el aposento alto, que fue donde tomaron la cena. ¿Sí? Ahí se reunieron y ahí esperaban la promesa que Dios les había dicho: quédense en Jerusalén y esperen el Espíritu Santo. Los discípulos no sabían cómo era el Espíritu Santo. Nosotros hoy sabemos porque leemos la historia, ¿sí? Y ahí es donde vienen algunas de las situaciones que nos, como que nos previenen, y la parte mental nuestra, a veces nos ayudan, a veces no nos ayudan, de predisponernos al momento de la llegada del Espíritu Santo y al hablar en lenguas. Ellos no sabían que iban a hablar en lenguas,
Ellos solamente estaban esperando ser llenos, estaban orando, estaban unánimes. Entonces, aquí es donde viene qué hacer para ser lleno del Espíritu Santo o cómo se recibe el Espíritu Santo. Y algunos podemos decir hasta, habrá un curso para hablar en lenguas y de hecho hay hasta algunas iglesias que enseñan a hablar en lenguas. Entonces, si nosotros vamos a la escritura, en la escritura lo que ellos estaban haciendo era orando, estaban ayunando y estaban esperando y estaban unánimes juntos. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a todos los hermanos desde que llegan a la iglesia? Que estén unánimes, ¿cierto? En el mismo sentir y que estemos buscando de Dios. Y en cualquier momento, entonces, como en ese momento el Espíritu Santo llega a nuestra vida y vamos a hablar en nuevas lenguas. Quiere decir que todos los creyentes vamos a hablar en nuevas lenguas. En algún momento, que la idea es que sea pues, lo antes posible, porque es parte del plan, ¿cierto? Y que todos debemos hablar nuevas lenguas. Y que es digamos, un momento en nuestra vida cristiana que debemos procurar. O sea, debemos de buscar a Dios, debemos mantener la unidad y así en algún momento hablar en nuevas lenguas. Las lenguas no son todo en la vida cristiana. De hecho, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, ¿sí? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, esto para entender que las lenguas son parte, son la señal, la evidencia de que el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida, pero que no es todo, que no solamente nos debemos de quedar en hablar en nuevas lenguas y con eso de alguna manera conformarnos, sino que el plan de Dios y el amor de Dios debe manifestarse en nuestra vida. Y si hablamos en lenguas y si el Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces nosotros debemos manifestar el amor de Dios. Amén. En este caso, entonces, pasó desde la antigüedad y sigue pasando que muchas personas pueden hablar en nuevas lenguas y como que bloquean todo el plan espiritual de Dios en sus vidas solamente por el hecho de que hablan en lenguas. Y se puede llegar a una confusión de que por hablar en lenguas yo estoy actuando bien. Entonces debemos entender que el hablar en lenguas es la promesa de Dios de la llenura del Espíritu Santo a todos los que le creen. Es fidelidad de Dios. Viene su Espíritu a guiarnos, como el Señor hermana Margarita, viene su Espíritu a consolarnos, viene el Espíritu de Dios a nuestra vida porque Él así lo prometió. Además, porque nosotros solos no podemos. Él dijo, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Eso ya lo hemos visto en las clases pasadas, ¿cierto? El Espíritu cumple unas actividades, unas funcionalidades para guiarnos, para no dejarnos solos, para consolarnos, porque a veces pareciera como que andamos solos, como que el diablo puede hacer de las suyas, como que pobrecitos nosotros, ¿no? Y vienen como esas ideas a nuestra mente, pero la iglesia no es pobrecita, la iglesia es poderosa, en la iglesia reposan las promesas de Dios y en la iglesia reposa el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, las lenguas en sí son parte de esa fidelidad donde Dios nos dice, vea, yo soy fiel, yo voy a estar con ustedes. No representa en sí la aprobación total de Dios a nuestra vida, diciendo, mire, ya, si usted habla en lengua es porque usted está haciendo todo bien. No, de hecho, todo cristiano necesita recibir el Espíritu Santo y necesitamos hablar en nuevas lenguas precisamente porque necesitamos cambios, necesitamos mejorar y necesitamos que esa relación con Dios nos ayude y el Espíritu nos guíe a hacer las cosas mejor. Amén. Primera de Corintios 14, 1. Voy a pedirle favor a la hermana Elena que nos ayude a leer el 1 y el 2 de primera carta a los Corintios.
Ah, como que se les fue la onda. Ya mi Bu- internet anda fallando. Sí, está. Ah, ya la oímos por ahí. Ya estoy. Ah, ok, ya le llegó. Sí, 1 Corintios 14, 1 y 2. En el nombre de nuestro Señor Jesús dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ok, entonces miremos lo que dice la Biblia. Seguid el amor. Recuerden que acabamos de leer que si yo hablase en lenguas y no tengo amor, nada soy. Entonces lo principal que nosotros debemos entender es el amor. O sea, Dios que es el amor viene a nuestras vidas. Entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas, entonces hay un cambio y una transformación en la vida nuestra. Y es lo que dice y nos invita siempre la Escritura a seguir el amor. Pero dice, procure los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí en el 14, cuando ustedes lean todo el capítulo 14 Primera de Corintios, van a ver una explicación entre hablar en lenguas y profetizar. Esto lo han utilizado algunas personas para tratar de explicar que no se debe hablar en lenguas o que ya no se debe hablar en lenguas o como si hubiese pasado de moda o como si ya no fuese parte del plan de Dios. Pero si uno lee con detenimiento este Corintios 14, ¿sí? Lo que está haciendo es una comparación entre hablar en lenguas y profetizar y la bendición, que es la parte de la profetización para la iglesia. Entonces, recordemos que ahí donde leímos, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién? A Dios. A Dios, ¿cierto? Si leemos el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y si leemos el 4 dice, y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, en la comparación, las lenguas son para edificación del que las habla. Y la profecía es la edificación para todos los que oyen. Entonces, en la iglesia, ¿cuál será más funcional? El que profetiza. La parte de profetización, que profetizar es hablar la palabra de Dios. En el caso nuestro, nosotros la palabra que usamos mucho es la prédica. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a la enseñanza? La predicación. No decimos quién va a profetizar, sino más bien quién va a dar la enseñanza, ¿cierto? En lo que todos hacemos, que es predicar la palabra de Dios. Profeta es aquel que habla las palabras de Dios. ¿Listo? Entonces, el profetizar dentro de una congregación, pues es mucho más funcional que alguien hable en lenguas, porque si alguien está hablando en lenguas, pues él se está edificando, pero los demás, pues solamente lo están oyendo, o los demás si también se ponen pues a buscar a Dios y hablar en lenguas, pues cada quien se edifica a sí mismo. Pero cuando nos reunimos, entonces es más funcional la predicación que las lenguas. O sea que las lenguas son digamos, funcionalidad para individual. O sea que deberíamos nosotros buscar hablar en lenguas cuando estemos a solas con Dios. Ahora, ¿qué sucede? A veces en la iglesia estamos en alabanza, estamos en los cánticos o en un momento de búsqueda de Dios y empiezan así algunos hermanos a hablar en nuevas lenguas. La idea es que todos, cada uno busquemos a Dios, que hay un momento para buscar a Dios y también podamos ser llenos del Espíritu de Dios y hablar en lenguas. Es un espacio, no es todo el culto, no es todo el tiempo
y no se deja la predicación por las lenguas, sino que a veces hay un momento donde el Espíritu de Dios se derrama en la iglesia, entonces pues todos debemos de estar conectados con ese momento, ¿cierto? Y también buscar a Dios. Amén. Entonces lo que entendemos en el capítulo 14 es la explicación en los dos, en los dos dones del Espíritu Santo, entre hablar en lenguas, las dos funcionalidades, y el profetizar. ¿Listo? Si miramos al final, el versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Listo? O sea, lo que debemos procurar es que si nos reunimos, haya enseñanza. ¿Qué tal que ustedes llegaran aquí y yo hablara en lenguas 20 minutos y luego dijeran, bueno, hermanos, Dios los bendiga? Fue un culto genial, una enseñanza excepcional y nos vemos dentro de 8 días. ¿Cómo quedamos todos? Pues qué bueno que el hermano habló en lenguas, ¿no? Lo felicitamos, ¿cierto? Pero no nos edificamos. Pues de alguna manera no es algo malo, es muy bueno, pero lo que dice es procuren y sobre todo en la reunión profetizar, o sea, que haya una enseñanza. Pero no impida el hablar en lenguas. En algunos servicios o en algunos momentos de nuestras congregaciones, de nuestros eventos, hay un momento especial donde uno debe entender que es un momento apropiado. ¿Sí? Ahora, si alguien está predicando, pues no es el momento de hablar en lenguas, ¿cierto? Es el momento de escucharle que está predicando. Entonces, por eso dice la Biblia en el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Quiere decir, la iglesia tiene que entrar dentro de un plan funcional y entendiendo todas las cosas. Que todos debemos hablar en nuevas lenguas, sí. Y que debemos hablar, entre más hablemos, mejor, porque el que habla en lengua, ¿quién edifica? A sí mismo. ¿Y será que necesitamos ser edificados? Sí. Sí necesitamos ser edificados. Entonces, ¿se necesita hablar en lenguas? Sí. La verdad es que la lengua es una edificación individual, personal. Mientras que la profecía o la enseñanza o la predicación es una edificación grupal. Entonces, lo que Pablo en el capítulo 14 está explicando es esa comparación entre qué tan funcional es que nos reunamos a hablar en lenguas o a escuchar la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, es mejor que profeticéis, pero no impide hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una experiencia y es el momento cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo y a veces pasa en un culto, a veces pasa en medio de una congregación. Y si llegásemos a sentir la presencia de Dios en un servicio y no la hemos sentido nunca, estamos sedientos de Dios, pues no debemos de limitarnos, debemos de dejar que el Señor nos toque y que Él ministre nuestra vida. Amén. Bueno, las lenguas son la señal que una persona recibió el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2, donde leímos, dice que se les aparecieron lenguas repartidas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. O sea que ellos empezaron a hablar una lengua que no es su lengua natural, sino una lengua o lo que dicen está motivado por la presencia de Dios en la vida. Y esto es algo bien extraño, es una, ¿cómo le podemos llamar? Como experiencia para nosotros, muy poderosa, muy bonita, de saber que Dios hace un milagro en nosotros y activa nuestro ser para pronunciar cosas que nosotros no sabemos. Y que en ese momento espiritualmente hay una conexión entre el que está hablando en lenguas y Dios. Y que ese que está hablando en lenguas se está edificando espiritualmente. O sea que es muy importante que nosotros hablemos en lenguas. La recomendación del 14 es que ojalá sea individualmente, en nuestros momentos individuales, ¿sí? Y también entendiendo que en los momentos de servicios habrá como algunos espacios
y ahí podemos también nosotros buscar a Dios y también hablar en lenguas, cada quien por aparte, ¿sí? Bueno, déjame un momentito, contesto aquí. Bueno, entonces, Hechos capítulo 10, versículo 46, estamos en la casa de Cornelio. ¿Sí? En la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo. En aposento alto se derramó sobre los judíos. Y en el aposento alto se derramó por primera vez en gentiles. Recordemos que gentiles es la forma como se identifica a todas las personas que no son descendientes de los judíos, como en el caso de nosotros. Nosotros no somos judíos, aunque a veces nos buscan por el apellido y que, por ejemplo, en el caso mío soy Gutiérrez. Dicen, que unos Gutiérrez de España vinieron porque los andaban persiguiendo y eran judíos, entonces usted es judío. Y pudiese ser que algunos tuviésemos por ahí alguna ascendencia, pero nosotros no tenemos la cultura, no tenemos la enseñanza, ni nacimos dentro de un entorno judío. Nosotros somos, y tuvimos más bien la enseñanza fue del mundo, somos gentiles, ¿sí? Y el día de Pentecostés, los que recibieron el Espíritu Santo fueron judíos. Ahora, en la casa de Cornelio, Cornelio no era judío, ni los que estaban en la casa de Cornelio eran judíos, ¿sí? Entonces, el versículo 44, el capítulo 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos que dijeron, estos recibieron el Espíritu Santo. Y recordemos que ahí don tiene que ver con el regalo, con la promesa. ¿Listo? O sea, ellos también, o sea, el don del Espíritu Santo, como dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se cumplió el día de Pentecostés para los judíos y en la casa de Cornelio inició en los gentiles. Hasta antes ningún gentil había recibido el Espíritu Santo, entonces los judíos pensaban que tanto el Evangelio como el Espíritu Santo era solo para judíos, era exclusivo. Y aquí empezó a entenderse algo, que la predicación del Evangelio es para todos y que lastimosamente los judíos son los que menos le han dado la importancia o la aceptación al Evangelio y que el Evangelio se fue hacia los gentiles, hacia nosotros, ¿cierto? Por eso debemos de tener en cuenta algo. La cultura judía es una cultura muy bonita, pero nosotros no somos de cultura judía. Hay por allí alguna doctrina que invita a los cristianos, a nosotros que somos gentiles, a que practiquemos las prácticas judaicas. Y sucede que esto no es sano, no porque estas prácticas sean malas, sino porque nosotros no somos judíos. Ellos que nacieron ahí las practican, pues gloria a Dios. Pero nosotros hemos recibido el Evangelio dentro de un plan gentil. Ahora nosotros debemos de funcionar en el cristianismo dentro del plan gentil y no dentro del plan judío. Entonces nos dice, mire, por ejemplo, a mí déjese crecer la barba, póngase el gorrito acá atrás, celebremos el día de Pascua, que eso es bonito, las trompetas, los tabernáculos y todas las fiestas que están ahí en el Deuteronomio. Y son cosas bonitas, hasta inspiradoras, pero no son parte del plan del cristianismo ni del evangelio para los gentiles.
son parte de una cultura judía. Si hubiésemos nacido en el pueblo judío, pues seríamos de esa cultura y practicaríamos eso. Y eso no salva a nadie, solamente son prácticas culturales del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros los gentiles no estamos llamados a las prácticas judías, sino que nosotros estamos llamados dentro del plan del evangelio para los gentiles. Ahora, sucede que los gentiles reciben el Espíritu Santo dentro del plan del evangelio. Entonces nosotros somos gentiles, entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué pasó ese día? Entonces dice el versículo: mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bueno, cayó. ¿Cómo supieron? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían? ¿Cómo sabían? ¿Por qué dijeron, mire, reciban el Espíritu Santo? Mire, están recibiendo el Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, hablaban en una lengua extraña, pero lo que estaba pasando en ellos se sentía que era hacia Dios, que estaban adorando a Dios, que estaban dándole gracias a Dios, ¿cierto? ¿Cómo entonces dijeron y cómo supieron que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué decían, también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas. Entonces, la señal para que una persona ha recibido el Espíritu Santo es que hable nuevas lenguas, ¿sí? Es la señal. Recordemos que una señal indica algo, ¿sí? En este caso, todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una promesa de Dios. ¿Para quién? Para todos los que creen. O sea que todos debemos recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que ya lo recibimos? Porque hay una señal, ¿cierto? O sea que todos nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros en algún momento vamos a hablar en nuevas lenguas, y ese hablar en nuevas lenguas va a ser la señal de que ya recibimos el Espíritu Santo por primera vez, y que luego vamos a seguir siendo llenos y vamos a tener ya las lenguas en esa edificación espiritual con Dios. Amén. Amén. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Volvemos al mismo capítulo 14. ¿No? Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, mira que hay ya un detalle con respecto a las lenguas. Hay un don que se llama interpretación de lenguas. Si alguien en la iglesia, Dios le permite y tiene el don de interpretación, y alguien habla en lenguas y hay quien las interprete, aunque no haya prédica, hay que permitir que el uno hable en lenguas y que el otro traduzca lo que dicen esas lenguas. Ese es porque Dios quiere transmitir un mensaje, Dios quiere decirnos algo, y entonces en ese momento sí ya las lenguas congregacionalmente entran a traer un beneficio para todos. ¿Por qué? Porque alguien está hablando en lenguas, pero el otro nos está traduciendo y nos está diciendo qué es lo que está diciendo. Entonces ahora sí hay un entendimiento para todos. Ya no se edifica solo uno, sino que nos identificamos todos. ¿Listo? Entonces todos vamos a experimentar y hablar en lenguas, y debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la señal de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Las lenguas son un don, o sea, un regalo de Dios para todos los creyentes. No debemos conformarnos, pero tampoco debemos presionarnos. El plan de Dios en nuestra vida es manejado por Él.
Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Buscarlo. ¿Qué estaban haciendo en el día de Pentecostés? Orando, esperando, buscando, ¿cierto? Espiritualmente a Dios. No debemos como de interferir en el plan de Dios y tratar como de hablar lenguas de modo forzado. La lengua tiene que ser algo que se da dentro de ese momento espiritual entre cada persona y Dios. Y Dios es el que va a obrar. Quienes todavía no han hablado en lenguas, entonces deben de saber que en cualquier momento van a hablar en lenguas. Y que ese momento, pues ojalá sea lo más pronto posible, porque se va a edificar, va a ser una edificación. Y que debemos de en oración y en esa búsqueda de Dios personal, allá cuando dice cerrada la puerta, cada uno ora a Dios en secreto, ahí en ese momento ser muy sinceros con Dios y decirle, Señor, yo necesito ser lleno de tu espíritu, yo necesito que tu presencia entre a mi vida, Señor, trata conmigo, lléname. Y debemos de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe, a ser llenos del Espíritu Santo. Todos necesitamos en un momento de hablar en lenguas. No nos debe dar miedo. El mundo espiritual, las películas y todo lo que tiene que ver con espíritus es algo tenebroso, es como miedoso. Sí, entonces la manifestación de un espíritu desde los capítulos del Chavo del 8 eran los espíritus chocarreros y todo eso era como algo miedoso, ¿sí? Y en las películas de Hollywood, pues cuando hablan de espíritus y cuando se manifiestan, pues los espíritus pues, sí se siente, o sea, o se manifiesta o se mueve dentro de un entorno de miedo, de tenebroso. Recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas y tener la experiencia de la manifestación de Dios en Espíritu en nuestra vida es algo muy bonito. Se siente una paz, se siente una tranquilidad, se siente limpieza, se siente... es algo como muy, muy especial. De hecho, no creo que haya una experiencia humana más bonita que el poder tener ese mover del Espíritu en la vida. Y lo otro es que surge un milagro, que es que nuestra lengua, nuestra boca y lo que hablamos es por voluntad nuestra. O sea, todo lo que uno habla es porque uno quiere decirlo, ¿cierto? O sea, que uno mueve la lengua, uno mueve su boca y lo que uno dice es mi voluntad. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y puede tomar nuestra boca y nuestra lengua para hablar en nuevas lenguas, quiere decir que nosotros estamos en una actitud muy dispuesta para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios haga los cambios, para que Dios se mueva en su voluntad. Si Dios puede tocar y tomar la lengua de una persona para que hable en nuevas lenguas, para que hable ya no de acuerdo a su voluntad, sino a lo que el Espíritu hable, entonces eso quiere decir que esa persona está conectada, está dispuesta, está dentro de un momento espiritual sincronizado a la voluntad de Dios. Y eso sí quiere decir el llenarse de Dios o el hablar en nuevas lenguas. Por eso es que todos los que creemos en el Señor, pues debemos hablar en nuevas lenguas en algún momento. ¿Qué debemos hacer? Buscarlo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Vivimos en un mundo donde casi no hay tiempo para nada,
donde ya cuando uno termina la noche, termina cansado de ir, venir, una cosa, otra, pero nosotros debemos de buscar y sacar un tiempo especial para buscar a Dios. En ese momento, nosotros podamos acercarnos, hablarle a Dios y entender que estamos muy cerca de Él. Entendiendo esto, entonces, hermanos, nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestra vida y la llenura de Dios. Por eso la iglesia se llama pentecostal, precisamente porque desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado en la vida de las personas de la iglesia, de los creyentes, y nosotros somos de esos creyentes que 2000 años después seguimos predicando a Jesucristo. Recordemos que hemos estado estudiando estas clases, entendiendo quién es Dios, cómo se manifiesta Dios y todo lo que nosotros hacemos y lo que vivimos dentro del plan de Dios. Entonces, hermanos, ese es el tema que teníamos para hoy. Ya terminamos. Dentro de 8 días, entonces vamos a seguir con la evangelización, con el proceso evangelístico de transmitir el evangelio, pero la invitación es para que nosotros nos llenemos de Dios, para que busquemos la llenura del Espíritu Santo, para que le pidamos al Señor, Señor, lléname, lléname con tu Espíritu, para que cuando oremos no solamente sea una oración, palabras, sino que haya sentimiento. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me uses, quiero que tú que derrames tu Espíritu en mí, que me des poder, que yo avance, que podamos continuar el proceso que ya empezó. La obra del Espíritu Santo ya empezó en nuestra vida. Dios ya llegó. La palabra de Dios ya llegó a nosotros. Nosotros le abrimos el corazón a Dios. Ahora, hermanos, lo que necesitamos es que siga el proceso. Que podamos, como los discípulos en aquel momento, ser llenos del Espíritu Santo. Hablemos en nuevas lenguas y que con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida, continúe ese proceso y podamos seguir siendo testigos del poder de Dios para mucha gente que está necesitando a Dios. Amén. Amén. Bueno.